La verdad es que había pensado tomar 2 domingos y hoy es el cuarto domingo terminando este punto sobre esta enseñanza sobre la economía del reino. Vemos que no voy a empezar ahorita a repasar todos los demás puntos o las demás enseñanzas, con eso voy a concretar y de una manera muy rápida. ¿Quién ha estado aquí por lo menos 2 de las 3 enseñanzas que se han dado sobre economía? Levánteme su mano grandemente, ok, altamente, ok. ¿Quién ha estado en una de las 3 enseñanzas? ¿Quién ha estado en ninguna? Levante la mano el que no ha estado en ninguna. Ok, hay unos que no han estado ni en ninguna, ni en una, ni en 2. ¿Dónde habrán estado? Bueno, tenemos, yo te recomiendo que, si me los puedes limpiar, ¿no? Ahorita que estamos así. La verdad es que me llevó 4 enseñanzas, habría mucho que enseñar. Siempre había escuchado enseñanzas solamente sobre la economía, viendo solamente Malaquías 3, hoy lo vamos a ver, pero verdaderamente hemos visto que la economía en la vida del creyente es más allá de Malaquías, ¿verdad? Ya vimos varios conceptos y la semana pasada presentamos, ahora sí ya estamos mejor en el sonido, la semana pasada empezamos a ver el poder espiritual que tiene la economía. El dinero es sumamente espiritual, o sea, tiene una influencia espiritual que puede ser una influencia de parte o principios de parte del reino de Dios, como ya hemos visto, o puede estar dirigida y puede estar influenciada por el reino de las tinieblas. Y vimos la semana pasada que tomando en cuenta la importancia que tiene la economía en la vida del mundo, creyente o no creyente, pues el dinero es un elemento sumamente necesario para vivir, para la vida diaria. Y nos damos cuenta cómo saber cuál es la influencia que tiene la economía en una nación, en un individuo, en un negocio. Pues dice del trigo y la cizaña. Estaban hablando aquí en el contexto que se hablaba del trigo y la cizaña, pues hablaba de la gente que se congregaba y que estaba junto en un lugar y que tal vez estaban los cristianos, vamos a decirle, aunque en ese momento el concepto cristiano no existía como tal, sino fue 16 años después que existe este concepto de cristiano, eran seguidores de Cristo. Y hablaba sobre el trigo y la cizaña y los discípulos le dicen, bueno, pues ¿cómo podremos saber si quién es trigo y quién es cizaña? Porque en una preocupación de los discípulos, pues de guardar a los fieles. Y le dijo, no van a poder, porque si ustedes sacan a unos van a lastimar a otros. Es muy fácil, por sus frutos los vas a conocer. Por sus frutos. O sea, va a ser solamente un proceso de observar frutos, de meditar en los frutos, y por los frutos los conoceréis. Así que, muchas gracias, ¿cómo pudiéramos saber qué influencia tiene la economía en una persona? ¿Proviene la influencia de la economía de una nación? Por los frutos. ¿Y cuáles serán los frutos? Tanto por el resultado, no solamente por la cantidad, porque le decimos, bueno, pues por los frutos hay mucho dinero, no forzosamente. Una cantidad enorme de dinero forzosamente quiere decir que es un fruto de parte de Dios. Habla de los frutos morales, éticos y espirituales. Por lo tanto, lo que provoca en todas las personas que están involucradas en el que lo maneja, en lo que hace con ese dinero, esos son los frutos. Así que si nosotros pudiéramos ver
La economía de una nación son los frutos de los principios con los que se mueve la economía de una nación. ¿Sí me estoy explicando? Y veíamos la semana pasada que curiosamente siempre que se hablaba de un problema de actitud sobre el dinero, codicias o robos, no iba aislado solamente este principio, sino había griterías, disensiones, hechicerías, maledicencias, fornicaciones, adulterio, siempre había todo lo demás. ¿Será casualidad? Por supuesto que no. Vemos, por ejemplo, los frutos en la economía de una familia, donde a veces, yo me acuerdo, había una familia en la iglesia y el problema que había sobre el dinero era terrible, terrible, demanda de parte de familiares de uno de los dos cónyuges. No puedo dar más datos. Pero platicando decía, bueno, es que esto está sucediendo en esta generación, pero la verdad es que de mi mamá ya no se habla, se terminó muriendo mi tía y quedaron peleadas a muerte por el dinero. Y te puedes dar una idea cuáles son las raíces de esa economía, cuáles son los frutos que ha dado esa economía. Podemos ver y hablamos muchas cosas. Entonces vimos que el dinero es sumamente espiritual. Quien maneja, hay dos reinos, no hay un reino medio, es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y no es una lucha de poderes para ver si gana Dios o gana el diablo. El diablo ya fue vencido. Colosenses 2 lo dice claramente. Y va a tener su juicio. Jesús ya venció. Dice que un día va a venir con toda gloria y con todo de reyes y señor de señores. Pero en el ínter estamos tú y yo, siendo rescatados por nuestro Salvador, por nuestro Rey. Podemos estar dando frutos de nada más. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Pues a través de los frutos. ¿Cuántos problemas? El dinero es mucho más espiritual de lo que nosotros pensamos. Y enseñamos otros principios. Pero yo quiero seguirme y ya terminar concretar, porque ya no concretamos. Entra en la vida de una persona para traer, influenciar con sus principios el corazón de una por nombrar algo engañador, te va a meter temor, incertidumbre. Engañador va a hacer que dudes de las de Dios. Y no cambia, lo vemos en Génesis. Dios establece todo, el cielo, la tierra, hace al hombre, a la mujer a su imagen, les da autoridad, les da dominio, les da trabajo, que les puso a labrar el huerto y atender la tierra. Tenían todo, comunión con Él, y solamente les dio una instrucción. Y viene el engañador y le dice, ¿con qué Dios te dijo? ¿Con qué Dios dijo? No, no es cierto.
dinero es tan importante en la vida de toda persona, incluyendo los creyentes, no podemos ignorar, como dice como dice Efesios, no podemos ignorar las máquinas, porque a nosotros nos va a tratar de engañar también. Va a tratar de mermar los principios, va a tratar de que nosotros diluyamos los principios, los cuales Dios nos dice que caminemos en la vida económica, en todos, pero estamos hablando específicamente de la economía. Así que, ¿cómo se siembran esos principios en la vida? Y como sabe la importancia de la economía, viene a el príncipe de este mundo será echado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Pero dice que a Jesús le fue dado dominio sobre todo principado. Pero aunque le fue dado dominio sobre todo principado, no podemos ignorar que el príncipe de este mundo es Satanás. Y que estamos en un bombardeo de su influencia y que no va a descansar, porque lo que él quiere, Adán y Eva tenían todo para ser bendecidos. Tenían una prosperidad integral y Satanás no descansó hasta robárselas. Y cuando tú y yo fuimos salvos, entramos a la posición de tener derecho para ser prósperos en todas las áreas. Pero Satanás, al igual que con ellos, no va a descansar hasta robarte esa posibilidad, hacer tu vida y mi vida miserable, porque sabe la importancia de la economía en nuestras vidas. Así que Santiago 3 del 13 al 17. Sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esos son los frutos. Así que cuando vemos de lo que se siembra en el espíritu y los frutos de lo que se siembra, ya sea en la carne o con un principio diabólico, da todos los demás problemas. Mateo 26, 14. Vemos el caso de Judas. Judas vivió 3 años con Dios, con Jesús. 3 años. Vio de primera mano los milagros. Vio de primera mano cómo resucitaron los muertos, cómo fueron liberados los endemoniados. Se sentó a los pies del maestro. Pero vemos, veo que traemos mucha situación ahí arriba. Si alguien me ayuda a ir buscándolos, porque Mateo 26, 4, estas cosas son las que distraen un poquito al que está predicando. Mateo 26, 14. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Se vendió.
Se vendió con uno que había conocido del maestro de primera mano. Directo. Había oído las enseñanzas de primera mano, a pesar de haber estado 3 años. Vemos cómo los frutos de quien tiene la influencia de parte de Satanás es la traición, por ejemplo, es la codicia, es el engaño, es el soborno. En Proverbios dice balanza falsa. Por este mismo principio, en las gasolineras te pueden dar en lugar de 1 litro 900 mililitros. Por este principio de Judas, que atacó a Judas, en lugar de darte 1 kilo, te puede dar 950 gramos. Es la misma influencia. Porque vemos que cuando está Jesús estando ya ahí en la cena, con sus 12 discípulos, voltea y le dice a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Interesante, ¿no? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía? Yo a veces así veo a gente que digo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces podemos ver muy fácil la influencia, y en la economía es el mismo punto. La economía es el mismo punto. El hechicero, estaban ahí en la iglesia del libro de los Hechos, y llega un mago, y estaba él acostumbrado a través de sus magias obtener economía, y ve ahí a los discípulos y ven cómo se mueven en el poder del Espíritu, y entra una codicia, pero no entra un deseo de conocer ese poder sobrenatural para rendirse a Dios y traer salvación al mundo, sino él empieza a codiciar ese poder para hacer negocio. Y voltea y le dice a Pedro: ¿cuánto me cobran por tener yo ese poder? Y voltea y le dice: tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo. Entonces vemos que estos son los principios del reino. Entonces, bueno, vamos viendo entonces que si hay un ataque, y bajo este contexto, entonces ya podemos entender Malaquías. El libro de Malaquías es un libro que fue escrito alrededor de 450 años antes de Cristo. Y después del libro de Malaquías hay un silencio por 400 años hasta que aparece la concepción de Jesús, cuando el ángel visita a María y le anuncia que ella iba a dar a luz el Salvador, y también visita a José. Hay 400 años de silencio. El pueblo de Israel oía de Dios y sabía lo que Dios a través de los profetas. Malaquías fue el último profeta. Malaquías es escrito 450 años aproximadamente antes de Jesús, y vemos que es escrito cuando el pueblo de Israel regresa de la cautividad de Babilonia. Israel fue cautivo por Egipto, por Siria y por Babilonia y por Roma. Y cuando está regresando, más o menos
si no me equivoco, eran como 50,000 exiliados, 50,000 personas las que estaban regresando del pueblo de Israel de ese exilio. Y ellos, el Señor los había rescatado. Estaban, si tú ves uno del Salmo 126, habla de ese regreso, de los que estaban regresando de esa cautividad de Babilonia, donde habían sido oprimidos terriblemente. Dios había actuado a su favor, como lo hizo cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. Porque el deseo de Dios es inmutable, el deseo de Dios sigue siendo el mismo. Él quiere bendecir a su pueblo. Nada más que su pueblo, a causa de desobediencia, cae en esclavitud. O sea, el deseo de Dios sigue siendo inmutable, aún para ti y para mí. El deseo de Dios para el pueblo de Israel, y ahora tú y yo somos el pueblo de Dios también, sigue siendo inmutable. Quiere que seamos bendecidos. Y como es inmutable, a pesar de las malas decisiones y las consecuencias, Dios viene y interviene y hay un rescate. Así pasó con Egipto. Así pasó en la otra cautividad. Y así pasó en la cautividad de Babilonia. El deseo era lo mismo. Dios hablaba a través de los profetas. Y aquí en el libro de Malaquías, para que entendamos el contexto, porque si entonces tenemos una guerra contra el diablo y tenemos principios de parte de Dios que si no los cumplimos o los violamos hay una consecuencia, porque son leyes, son principios. Hay la ley de la gravedad, aunque tú no la conozcas, si la violas, hay una consecuencia. En el mundo, aún en el mundo legal, hay una ley de tránsito. Si tú la violas, hay una consecuencia. Entonces, hay leyes espirituales que si las violamos, hay consecuencias. Hay principios que si no los cumplimos, no tenemos el resultado. Y ya entendiendo el mundo espiritual de parte de Satanás, sin voluntariamente o en desconocimiento hemos estado operando en esos principios, estamos viviendo las consecuencias de estar operando en esos principios. Y aquí lo que estaba pasando es que en el libro de Malaquías el Señor está hablando en cada capítulo, no es un libro muy amplio. Y aquí vemos, por ejemplo, en el capítulo 1, los judíos están despreciando al Señor al ofrecer pan inmundo sobre el altar y están sacrificándolo de una manera incorrecta, no bajo los principios de Dios. Y el Señor está rechazando esa ofrenda. Nuevamente el pueblo de Israel dice, pues tú dices que es así, pero yo opino que es así mejor. El corazón siempre es el mismo, ¿verdad? Y aquí el Señor los está reprendiendo, le está diciendo, no han entendido. No han entendido. Quieren hacer las cosas como ustedes quieren. Santiago dice, la sabiduría del mundo es terrenal, animal y diabólica. Eso es lo que estaba pasando. Había toda una ordenanza que tiene toda una significación espiritual para cual que cómo se tenía que ofrecer sacrificios al Señor. Sin embargo, a pesar de que acababan de salir de una cautividad de 70 años en Babilonia, les había ido como en feria, el Señor había intervenido otra vez, vuelve la burra al trigo. Y en Malaquías 1 el Señor está diciendo, se han apartado de mí. Otra vez están haciendo las cosas como no deben de hacerle. Capítulo 1. Capítulo 2. Está reprendiendo a los sacerdotes por no haber guardado los convenios, las ordenanzas con Dios y estaban actuando mal unos contra otros. Problemas internos en el pueblo de Dios.
Había problemas en la relación con Dios, había problema en la relación entre ellos y había problemas en la relación matrimonial. Por eso ahí en Malaquías dice, ¿por qué Dios los hizo uno? Para que los casó, los unió en matrimonio para que levantaran una generación para Dios. También dice, has abandonado a la mujer de tu juventud. Entonces vemos que todo el libro de Malaquías se está trayendo en todas las áreas de la vida del pueblo de Israel. Y viene el capítulo 3. Viene el capítulo 3 que habla sobre mandamientos y exhortación sobre diezmos y ofrendas. El capítulo que todo mundo trata de evadir diciendo, es que eso es de la ley. Jesús dijo enfáticamente, yo no he venido a cancelar la ley, he venido a cumplirla. En ningún momento Jesús dice, la ley ya no opera, y te lo voy a decir, la ley dice no matarás. Entonces como ya estaba en el antiguo, vamos a matarnos. Pues por supuesto que no. La ley en todos sus principios sigue operando. La ley es cancelada o la ley ya no opera en cuanto a la salvación a través de ritos. Porque todos los ritos eran una figura del Salvador. Por eso se tenía que buscar un cordero sin mancha y perfecto. ¿Quién es el cordero inmolado? Jesús. Pero toda la ley sigue operando. No adulterarás. Es que eso es del Antiguo Testamento. Jesús dijo, de cierto les digo, oíste que fue dicho, no adulterarás, yo te digo, ahora en mí, con solo codiciarla, ya estás adulterando. Todos los principios de la ley realmente están a favor de la vida social, religiosa, espiritual, aún de salud. Algún día lo dije, por ejemplo, en la ley, en el Antiguo Testamento, no se decían no comas ciertos animales, ahora lo podemos ver. O sea, qué ricos son los camarones, ¿verdad? Pero te sube el colesterol. Es cierto. Qué rica es la carne de puerco, ¿verdad que sí? Pero es sumamente tóxica. Ahora, en aquel entonces les era prohibido comerlo por implicaciones espirituales en toda su simbología. Por eso después dice en el Nuevo Testamento, te es lícito comer todo lo que hay en la carnicería, pero hay una ley sanitaria. ¿Sí o no? Si tú y yo la violamos, vienen las consecuencias. Yo me acuerdo que alguna ocasión comí cochinita como cochinito. Fuimos a Celaya, había un restaurante yucateco, muy rico, y andaba yo enferma de la garganta. Me atasqué de cochinita y de regreso me dolía la garganta, nos paramos en una farmacia, nos automedicábamos antes, ¿verdad? Me tomé un desinflamatorio y me tomé un Bactrim, que es sulfa. Cuando yo llego aquí, empecé a tener comezón en las palmas de las manos, comezón en los ojos. ¿Qué sucedió? Como la carne de puerco es muy tóxica, mi cuerpo estaba completamente intoxicado de las toxinas de la carne de puerco y con el sulfa provoqué una alergia.
yo ya no puedo consumir sulfa. Y le hablo a la endocrinóloga que me atendía en aquel entonces y le digo, dígale a la doctora que siento esto, tengo mucha comezón en todo el cuerpo, dígale que comí esto y me tomé esto. Y me dice la doctora que quién le mandó tomarse lo que no le mandó ella, que se vaya al hospital porque le va a dar un choque anafiláctico. Inmediatamente. Es urgente que se vaya. Ya llegué, me tuvieron que poner un corticoide por horas. La ley dice, no comas carne de puerco. Porque es una ley sanitaria. ¿Sí me explico? Ahora, no es en un sentido religioso como para los judíos era en ese momento. Sí queda claro. Aquí Malaquías está hablando, no solamente habló de las ofrendas a Dios en su relación de Dios, habló al pueblo de Israel sobre la relación en sus relaciones interpersonales y habló en su relación con la economía. ¿Cómo cambia el concepto ahora de Malaquías, verdad? Al entender esto. Les dice, el problema de ustedes es que no han entendido nada. Y sabes, yo puedo ver esto, que es el problema de corazón que tenemos todos aquellos, aún los que hemos recibido la misericordia de Dios. El pueblo de Israel recibe misericordia después de Egipto. Y vemos que de 1,000,000 que salieron de Egipto, solamente 2 pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Cómo? O sea, de ese 1,000,000, la tierra prometida era para el 1,000,000, pero solamente 2 pudieron entrar. ¿Por qué no entraría nosotros? Por la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque eran libres, pero eran esclavos de corazón. Tuvieron una libertad física, pero su corazón seguía esclavo. Su manera de pensar y su manera de sentir, su manera de decidir, su manera de actuar. ¿Cómo actúas? Es como es tu corazón. Lo que sale de tu boca, las acciones que tomamos. Ese fue el problema del pueblo. Vemos a las pocas semanas de haber salido de Egipto, empiezan los problemas con el pueblo de Israel. El problema era el corazón. Muchas de las simbologías del Antiguo Testamento, la circuncisión era en la física. Por eso el libro de Gálatas, Pablo está exhortando a aquellos que querían judaizar, llevando a los hombres a circuncidarse físicamente para ser salvos. Y dice Pablo, dejen de judaizar, la circuncisión ya no es física, la circuncisión es del corazón. ¿De qué nos tenemos que circuncidar? De todas esas esclavitudes que traemos de nuestra antigua manera de vivir. Y eso pasó con el pueblo de Israel. O sea, salió 1,000,000, pero de ese 1,000,000 nada más 2 entraron a la tierra prometida. La tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué es leche y miel? La tierra donde hay prosperidad económica, donde hay prosperidad del alma integral. Tercera de Juan, yo quiero que seas prosperado en toda, tengas paz, tengas comunión, tengas armonía. Solamente 2. Y viene Malaquías y la situación era la misma. El pueblo ya había sido liberado de la cautividad de Babilonia. Había sido terrible la cautividad en Babilonia. Pero nuevamente vemos por lo que está diciendo capítulo 1, por lo que está diciendo, o sea, el adulterio no había salido del corazón. Por eso está el capítulo 2.
La infidelidad hacia Dios no había salido del corazón, por eso estaba el capítulo 1. La avaricia no había salido del corazón, por eso está el capítulo 3. Y si vemos el pasaje, todos estos capítulos tienen como propósito confrontar al pueblo para restaurar su relación con Dios. Vamos al capítulo 3 de Malaquías. Si empiezas en el 1, dice: aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. En fin, todo esto tiene un cumplimiento profético con Jesús. En el versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Habla de también toda la obra de Jesús en nuestros corazones. Y vemos en el 6, porque yo, Jehová, no cambio. Por estos hijos de Jacob no habría sido consumidos. O sea, no cambia en qué, en su misericordia y en su amor, inmutable. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, o sea, todavía dicen: no es cierto, Dios. Qué tremendo, ¿no? Y todavía dice, aquí le está diciendo al pueblo, y todavía me dicen: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traer los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjense, versículo 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hay quien dice que el devorador es el diablo, hay quien dice que el devorador son todos los gusanos y todo lo que aplaca. El que sea es un devorador. Y el diablo te puede mandar los gusanos. No le busquemos 3 pies al gato. ¿Sí me explico? Ay, no, es que mira, estás manipulando, eso no es el diablo, esos son todos los insectos. Bueno, pues el diablo. O sea, dice, en una parte dice que es el señor de las moscas. Qué terrible, ¿no? Entonces aún el diablo puede mandar todas esas plagas. Dice, en Joel dice, todo lo que se robó el saltón, el revoltón y la oruga. No le busquemos 3 pies al gato. O sea, se reprenderé por vosotros al devorador. Yo decía la semana pasada, no sé si lo comenté aquí, yo me acuerdo hace tiempo, una mujer de Dios, una mujer muy profética, por cierto, ganaron un carro en una de la gasolinera. Y ella andaba ahí en el tianguis, andaba haciendo sus compras, y estaba una persona ahí con el radio, ahí dándose, no sé, radio X, la que sea. Y de repente, y queremos dar el nombre de la ganadora de la gasolinera fulanita de tal, que se gana un Jetta, la señora fulana de tal, y ella dice: ¿soy yo?
Y cuando está con el esposo dice, gloria a Dios, ya ves, porque él no venía a la iglesia ni venía. De hecho, esta mujer estuvo viniendo aquí un tiempo porque su hija se sentía aquí cómoda. Ella pertenecía a otra iglesia y habló el pastor conmigo, me dijo, oye Claudia, ¿puede estar contigo fulanita y tal? Le dije, si está con tu permiso, bienvenida, yo no quiero andar robando ovejas. Me dijo, no, quieren estar allá. Van a estar un tiempo en lo que el esposo se empieza a congregar aquí, como está muy bien, perfecto, aquí vamos a estar al pendiente. Y estuvimos en contacto el pastor y yo con esta mujer. Y esa mujer le dice al marido, ya ves cómo mi Dios es fiel, ya ves, vamos a diezmar. Le dice, vamos a diezmar cuernos. Pues ¿qué no ves la necesidad que tenemos? Este carro lo vamos a poner a trabajar para que nos dé dinero. ¿Qué vamos a andar regalando dinero? Y finalmente el esposo dijo, bueno, lo que menos quiero son pleitos, no diezmamos. Pagan el dinero para que les hagan el trámite para ponerlo como taxi y les roban 30,000 pesos. El devorador. Y ella volteó y le dijo, ya ves, no le diezmaste el 10% al Dios, pero le diste el 30% al diablo. Tremendo, ¿eh? ¿Cuántos negocios se han secado a lo mejor? ¿Cuántas cosas estamos enfrentando por darle oportunidad al devorador a intervenir en nuestras finanzas? Son principios y yo creo que bajo este concepto cambia completamente el concepto de ofrendas y diezmos. El punto es que ¿dónde dice en el Nuevo Testamento? Primero Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Los conceptos, los principios de vida de la ley siguen operando y en la economía no es la excepción. Podemos ver, por ejemplo, Éxodo 19:5, el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes serán mi especial tesoro. Si diereis oído a mi voz, honra al Señor con todos tus bienes. No ha sido abrogado. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿En qué estaba hablando Malaquías? ¿En qué habían violado? Malaquías 1:4 habían violado sus pactos con Dios entre unos u otros. Malaquías 2:10 habían violado el pacto con sus esposas. Malaquías 2:11 habían violado su pacto de santidad en el santuario. Malaquías 3:5 habían violado sus principios morales y civiles. Malaquías 3:8 habían violado su consagración de la economía con Dios. ¿Cuál es el 10%, pastora? Muy fácil, del 100%, el 10% es el 10%. Cuando dice yo abriré reprenderé también por vosotros al devorador y os destruirá el fruto, y no os destruirá el fruto de vuestra tierra ni vuestra vid. En el campo será estéril, dice Jehová, ni el campo será estéril. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, bendecidos, prosperados. Porque seréis tierra deseable.
Si me ayudan a buscar rápidamente lo que declaró el presidente de Israel, lo leí el domingo pasado en la tarde. El pueblo de Israel es tan especial y ahora tú y yo somos el pueblo de Israel. Cuando en el año 48 o 46, no me acuerdo, se vota en las Naciones Unidas porque el pueblo de Israel se ha establecido como nación, porque no tenían tierra, hay una votación a nivel Naciones Unidas y esta votación pues finalmente gana el pueblo de Israel y se les da una tierra para que se establezca como país. Y la tierra que le dieron era la tierra más árida que pudieron haberle dado, era un desierto. No había agua, no había tierra. Dijera un mago que cuando mis hijos estaban chiquitos, qué suerte, pero mala. Lo decía como broma. Nada más que los que estaban alrededor de Israel perdieron de vista una cosa: era el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no depende de las circunstancias físicas ni humanas, depende de Dios. Si alguien me ayuda a buscar por eso. Y ahí lo tienes. Sí. Solo hace 70 años los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Lo está diciendo el presidente de Israel. Hace 70 años, ¿de qué está hablando? De Hitler. Solo hace 70 años. Hace 60 años no teníamos país ni ejército. Apenas unas horas después de su creación, 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño Estado judío. O sea, les dan la tierra e inmediatamente se les declara la guerra. Ninguna fuerza aérea poderosa, solo personas valientes. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, todos nos atacaron al mismo tiempo. El país que las Naciones Unidas nos dieron fue 65% de desierto. El país estaba fuera de la nada. Hace 35 años hemos luchado con los 3 ejércitos más poderosos en el Oriente Medio y nosotros, o sea, los judíos, los barrimos en 6 días. La guerra del Yom Kippur. Hemos luchado en contra de diversas coaliciones de países árabes que tenían los ejércitos modernos y muchas armas soviéticas y siempre los hemos derrotado. Hoy tenemos un país, un ejército, una potente fuerza aérea, un estado del arte de la economía que exporta millones de dólares. Nuestros médicos reciben premios por investigación médica. Hemos hecho florecer el desierto. Vendemos naranjas, flores, vegetales a todo el mundo. Israel ha enviado sus propios satélites al espacio, 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo rango que los Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes. Rusia tiene 200 millones de habitantes. China tiene 1.3 millones de habitantes. Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania con 350 millones de habitantes. Los únicos países en el mundo que envían objetos al espacio, Israel
es ahora parte de la familia de las potencias nucleares con Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca lo hemos admitido oficialmente, pero todo el mundo lo sabe. Y decir que solo hace 60 años nos llevaron avergonzados y desesperados al sacrificio. Tenemos gente extirpados por las rutinas humeantes de Europa. Ganamos nuestras guerras aquí con menos que nada. Hemos construido nuestro pequeño imperio de la nada. ¿Quiénes amas para querer asustarme? Para amedrentarme. Ustedes me hacen reír. La Pascua se celebró y no olvidemos de qué se trata. ¿Sabes quién es nuestra Pascua? ¿Sabes? ¿Sí saben? Jesús. Hemos sobrevivido a Faraón, sobrevivimos a los griegos, sobrevivimos a los romanos, hemos sobrevivido a la Inquisición de España, tenemos los pogromos en Rusia, hemos sobrevivido a Hitler, hemos sobrevivido a los alemanes, hemos sobrevivido a los holocaustos, hemos sobrevivido a los ejércitos de 7 países árabes, hemos sobrevivido a Saddam, seguiremos sobreviviendo también a los enemigos presentes de hoy. Piensen en cualquier otro momento de la historia humana, pensar en ellos para nosotros. El pueblo judío, la situación nunca ha sido mejor. A continuación vamos a afrontar al mundo. Recordemos, todas las naciones o culturas que alguna vez trataron de destruirnos hoy ya no existen. Aunque todavía nosotros vivimos. Egipto, los griegos, Alejandro de Macedonia, los romanos. ¿Alguien todavía habla en latín en estos días? El Tercer Reich. Y mírenos, la nación de la Biblia. Los esclavos de Egipto. Todavía estamos aquí. Y hablamos el mismo idioma, antes y ahora. Los árabes no lo sabían, pero aprenderán que hay un Dios. ¡Wow! Mientras mantengamos nuestra identidad, estaremos por siempre de pie. Así que les pedimos perdón por no preocuparnos, por no llorar, por no tener miedo. Las cosas están bien aquí. Podrían ser ciertamente mejor, sin embargo, no crean en los medios de comunicación, ya que no te dicen qué partes siguen teniendo lugar. La gente sigue viviendo, la gente sigue saliendo, la gente sale para ver a sus amigos. Habla del pueblo de Jerusalén, de Tel Aviv, de todo el territorio. Si nuestra moral es baja, entonces, ¿qué solo? ¿Por qué lloraremos a nuestros muertos mientras que otros se regocijan en la sangre derramada? Es por eso que vamos a ganar al final. Él nunca duerme y nunca dormirá. El guardián de Israel. Hashem, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Wow. Contundente. ¿Qué nos puede limitar? ¿Qué nos puede limitar? ¿Qué nos puede limitar? Porque ahora tú y yo pertenecemos a ese pueblo. Es contundente. Así que creo que ya no hay mucho más que decir.
no es más que una cosa del corazón. El conocimiento está. Lo que Dios determina lo hemos aprendido. En el Estado judío estaba investigando un poco de historia en el caso de ellos. Ellos dan el 20%, el 10% es como diezmo íntegro. Y el otro 10% se distribuye 3% en ayuda a los pobres y tienen porcentajes de distribución. ¿Será una casualidad su prosperidad? Bueno, es que ellos son ricos, ellos, nos lo acaba de decir. Éramos un puñado de gente, con todas las circunstancias en contra. Es sorprendente. Hemos entendido que el deseo de Dios es prosperarnos. Hemos entendido que Él ya pagó el precio para esa prosperidad. Hemos entendido que tenemos que nosotros cambiar nuestra manera de pensar, nuestra cultura. Toda esta semana he estado trabajando con staff y con proveedores y platicaba con una muchacha que nos está ayudando. Ha estado trabajando con Mar también, que está dando la información, y decía, hay un libro de Gabriel García Márquez que habla sobre la idiosincrasia latina. Creo que es El laberinto de la soledad se llama. No hay un enemigo más grande que nuestra cultura. Por eso Jesús, por vuestras tradiciones han invalidado mis mandamientos. Y parte de lo que tenemos que sacar de nuestro corazón es esa cultura que no viene del reino de Dios. Que pueda dirigir nuestro corazón hacia otro rumbo para poder obtener la prosperidad de Dios. Integral, aclaro nuevamente. Yo veía, por ejemplo, con los empleados, tienes que estar como capataz. Porque en nuestra cultura se distrae el jefe, vamos a descansar, vamos al celular. Es real. Ahorita no me están viendo. Yo digo, esa es una herencia, porque como fuimos conquistados, es una cultura de nuestra antigua naturaleza. Ahora tú y yo somos el pueblo de Dios. Y el indígena desarrolló una rebeldía pasiva. No podía hacerlo abierto porque le daban el latigazo. Pero en esa cultura pues estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Pero el Señor viene a cambiar nuestra naturaleza para bendecirnos. Para bendecirnos. Porque somos el pueblo de Dios. Yo no sé cuál es tu situación actual. Yo sé por la que estoy. Y yo sé en la que estoy cuáles han sido por malas decisiones, por buenas decisiones. ¿Sí me explico? Yo sé lo que está mal. Pero también conozco a un Dios que si yo me vuelvo a Él con todo mi corazón, Él va a reprender al devorador y abrirá las ventanas de los cielos. Ahora sí vamos a levantar con esa conciencia de adoración, con esa conciencia de honra, con esa conciencia de los frutos,
con esa conciencia, si entendemos, y decía en un artículo de los judíos, decía, el judío tiene por conciencia de que todo es de él. Y como todo es de él, él dice cómo. Entonces, por eso, ellos tienen la conciencia de la ayuda social al prójimo, a los suyos. Es una nación que entre ellos se protegen mucho. Y dice, traer los diezmos al alfolí. Es que yo voy a administrar, ¿cómo voy a distribuir? A ti no te toca administrar el diezmo. Traer los diezmos al alfolí. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Diezmos y ofrendas, con las ofrendas. ¿Las ofrendas para qué son? Puse aquí algunos conceptos. Para ayudar a otros en necesidad. Para mantenimientos. Servicios externos, mantenimientos especiales, para oradores, para viáticos, para evangelismo, para obras en comunidades. Pago de personas que trabajan para el reino. Hay una mentalidad tan equivocada. A veces cuando se traen, por ejemplo, ministros que están en el área de la alabanza y tienen que cubrir gastos, ¿no? Y vienen de otro país y están 2, 3 días aquí. Esos hombres están casados, tienen una mujer y tienen hijos que están allá. Y luego la gente me dice, ¿cómo? ¿Cobran? Y yo volteo y digo, ¿cómo? ¿Por qué no cobrarían? ¿Quién va a trabajar aquí? A una oficina o un negocio. ¿Cómo? ¿Cobras? ¿Cómo? ¿Cobras? ¿Haces negocio? ¿Cómo? ¿Quieres ganar de ese negocio? ¿Cómo? Sí, lógico. Conceptos que el diablo ha puesto. Si nosotros pensamos que el dinero que tenemos es de nosotros, entonces sí podemos decidir qué hacer con él. Nada más que entonces es de nosotros. Bajo a nuestra venia o malenia o como se diga. Pero si verdaderamente reconocemos que todo lo que tenemos es de él, tendríamos que operar bajo sus principios. Y una declaración verbal no es suficiente, son los hechos. Y nuestros actos son los que están abriendo un reino o el otro. ¿Sí se está entendiendo? Ya entendimos, o sea, ya hemos pasado todo un tiempo desde la adoración, desde los principios. Señor, te amamos y enséñanos. Ven a circuncidar nuestro corazón, Señor, en esta área. Ven a quitar toda plaga que ha
que ha robado el fruto en mi economía. Estamos cansados. Queremos saber que lo más importante, Señor, si te tenemos a ti, tenemos todo, Señor. Enséñanos a tener contentamiento. Y danos lo que podemos administrar. Lo que no nos desvíe de ti, ni de tus principios. Enséñanos a ser un pueblo agradecido y generoso, Señor. Enséñanos a ver por las necesidades de otros, Señor. Gracias por lo que nos da, Señor. Gracias porque tu deseo es inmutable de bendecirnos.